esto es una cocina y tú lo sabes. Yo no estoy en este consejo. Entonces, ¿por qué estás con los republicanos? Porque me caen bien. No, si es que no es que te caen bien. No. En la política son todos buenas. Yo estoy acá porque esto es una cocina y tú lo sabes. Yo no estoy en este consejo. Entonces, ¿por qué estás con los republicanos? Porque me caen bien. No, si es que no es que te caen bien. Bueno, este entredicho entre Pancho Malo y Renato Garín, que fue increpado por el ex barrista, que estaba en la cocina ahí, en el ex Congreso, en este Consejo Constitucional, en esta conversación para un nuevo texto de Constitución. Renato, ¿cómo está usted? Hola, Julio César, gusto saludarlo. Bien, pues, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió realmente? No, una escena ya repetitiva en las afueras del Congreso Nacional, es que en el contexto de un seminario de ciberseguridad que había en el Senado, al terminar ese encuentro, me topé en el pasillo de la salida con Jorge Barrera y con Luis Silva, a quienes conozco hace ya muchos años ambos, y el Team Patriota que estaba en las afueras del Congreso vio esta conversación y asumió que estaba ocurriendo una cocina, una negociación, y entonces empezó una funa que terminó en eso cuando tratamos de salir, que nos increpó y nos impidió la salida, básicamente. ¿Y qué le decía Pancho Malo, Renato? ¿Qué es lo que...? Bueno, él y el Team Patriota están enfocados en que no exista una negociación de ninguna índole para mejorar el texto que actualmente está trabajando el Consejo. Y entonces él asumió que yo estaba en eso, ¿no? Cuestión que es completamente falsa. O sea, yo no tengo ningún vínculo con este Consejo, no tengo ningún vínculo con ninguna bancada, y me topé con dos personas que conozco del mundo del derecho constitucional, eso es todo. Y este tipo estaba ya funando a amarillos y a demócratas porque la senadora Rincón en ese mismo momento estaba reunida con Arturo Esquella del Partido Republicano. Entonces Pancho Malo, en su limitada percepción de la realidad, creyó que estaba ocurriendo adentro del Congreso una gran cocina respecto al texto constitucional que no era real. ¿Y usted se encontró con ellos? ¿Usted andaba en otra cosa? En otra cosa completamente, una invitación que me llegó de Juan Antonio Coloma de un seminario de ciberseguridad que estuvo muy interesante, entre paréntesis también, respecto a las vulnerabilidades que tiene el Estado de Chile en esa materia. Y al salir de ahí, uno tiene que doblar por la Cámara de Diputados, desde dentro del edificio de Plaza Santiago, y estaba Luis Silva con mi amigo Jorge Barrera y conversamos largamente, nos tomamos un café. Yo no tengo por qué darle explicaciones a Pancho Malo respecto a lo que yo puedo conversar o no con personas que están fungiendo este rol de constituyentes, ¿me entiendes? Y por lo demás, lo que está pidiendo la ciudadanía a grito es que haya un acuerdo para cerrar este tema. Entonces yo no entiendo por qué hay fuerzas políticas, o sea, puedo imaginarme las razones, pero por qué lo hacen de manera tan desenfadada, de izquierdas y derechas, que lo que quieren es que esto fracase y rechazar con muchas ganas en diciembre y enrostrarle a republicanos y a José Antonio Kast este proceso, cosa de empatarlo con el anterior. Y eso es de una falta de honestidad intelectual inadmisible. Fíjese que estábamos aquí viendo los comentarios de la gente, ¿no es cierto? Y mucha gente no entiende los vínculos, ¿no es cierto?, que podría tener usted con los republicanos, ¿no? Porque usted dice, me caen bien, todo se refería a una cuestión más de naturaleza personal, ¿no? O sea, Jorge Barrera, que el asesor jefe republicano, estudió Derecho conmigo y lo conozco hace 20 años. Él es de la generación 2003, yo soy de la generación 2004. Y siempre hemos tenido debate y foro, entonces, ¿por qué voy a dejar de saludar en el pasillo de un lugar de trabajo a una persona que conozco hace 20 años? Y a Luis Silva lo conozco también hace ya un buen tiempo. De hecho, Luis Silva, si usted busca en el YouTube de Luis Silva, él hizo una reseña de mi libro, bastante generosa. Entonces, ¿por qué voy a dejar de saludar a Luis Silva porque Pancho Malo no quiere que lo salude? Es bien sintomático una sociedad que no quiere que la gente converse, el hecho de que se fune a personas que tienen relaciones personales entre ellos. ¿Y qué más le ha hecho a Chile Jorge Barrera? ¿Qué más le ha hecho a Chile estos muchachos, digamos? Es bien curioso. No me parece razonable tener que dar explicaciones por ser amigo de Jorge Barrera. No lo considero democrático, inclusive. Renato, ¿y por qué crees tú que estamos en esta dinámica de tan poco diálogo? Es que esto lleva bastante tiempo, Julio. O sea, la Convención 1 estuvo marcada por esto. Yo tuve 14 episodios de funa.
Por eso yo estoy curtido en esto, no me va ni me viene lo que haga. 14 episodios, usted se recuerda, leían mi nombre, me colocaban piñatas, me salían a enrostrar las cosas a la calle, después yo me conectaba por Zoom para ir a pelear con ellos y entonces me funaba por ir a trabajar, en fin. Y a otras personas les rayaban los autos, los perseguían en la calle, les manchaban la ropa. El Team Patriota lleva mucho tiempo en esto, Julio César. Y no son solo ellos, hay facciones de la lista del pueblo que, desesperados por no encontrar un rol luego del fracaso, se volvieron también fundadores profesionales, y hay activistas de diversas categorías que también entran en eso. Entonces ha sido muy difícil esto de la redacción de las constituciones, porque tanto la convención como el consejo han estado en un permanente clima de polarización y de tergiversación de lo que ocurre. Y eso es muy difícil en un escenario como el que está el país. Y yo le digo, Julio César, en estas 3 semanas que quedan de este proceso segundo, se juega el futuro constitucional de Chile, porque como está el texto, va a ser rechazado y vamos a quedar con una constitución que a nadie le gusta de todo y que tiene quórums de 4/7, general, del primer artículo al último. Entonces yo le pregunto a usted, un inversionista extranjero en un país que está frenadísimo económicamente, va a mirar ese escenario. ¿Quién va a colocar aquí una inversión, Julio César? Cuando el Congreso puede hacer y deshacer la Constitución por 4/7, una Constitución que parece una especie como de colgajo, ¿verdad? Llena de papelitos y cositas, ¿verdad? Y reforma y cositas para acá y para allá. Es bien difícil que nos podamos insertar en el siglo XXI, en el siglo de la tecnología, sin Constitución. Usted comprenderá eso. En este instante uno siente que estas fuerzas se están llevando, ¿no es cierto?, a un núcleo cero, ¿no? Finalmente hay algunos puntos que tiene esta nueva Constitución, se le han introducido algunos textos que uno piensa que hasta son tan pasados que uno dice, chuta, ¿se querrá sabotear? ¿Se querrá seguir con la Constitución que hay? ¿Qué impresión tienes tú? Yo pienso que Republicano está intelectualmente movido, inspirado por una especie de gremialismo originario del movimiento Fiducia, donde nace el pensamiento de Jaime Guzmán y los primeros pasos del gremialismo. Me parece que Kast y quienes lo rodean están en una especie de revival de esa tradición. Y esa tradición se plasma en este borrador, o lo que conocemos hasta ahora, 3 de octubre del año 23. ¿Lo dice por Silva? ¿Lo dice por Silva? No solo por Silva, sino por la comprensión de la moralidad pública que tiene el gremialismo duro, por así decirlo, ¿no? Porque el gremialismo originario de Guzmán tiene un muy fuerte componente católico, conservador, vaticanista de Juan Pablo II, ¿correcto? Ahora, en cambio, ellos parecen completamente salidos de época, ¿verdad? Porque la propia Iglesia Católica ha girado hacia posiciones liberacionistas de izquierda como la del cardenal Bergoglio y hoy día Francisco I. Por ende, incluso la Iglesia Católica está desacoplada de este discurso moralista conservador de moralidad pública que un sector de republicanos ha colocado sobre el texto constitucional. Y esto tiene un precedente en la historia, Julio. Tiene un precedente en la historia, que es el borrador de 1823 de Juan Egaña, justo hace 200 años. En 1822, O'Higgins hace una segunda constitución, ¿verdad?, que le da poderes autoritarios y se transforma en un dictador, O'Higgins. Esa es la verdad, a los higginistas no les gusta que esto se diga, pero hay que decirlo. O'Higgins termina convirtiendo en un dictador, renuncia, después se va al Perú, ¿verdad?, y ahí nace más o menos la tradición de hacer constituciones democráticas, ¿verdad?, en condiciones modernas. Y Juan Egaña se le encarga un texto que él entrega rápidamente y que viene cargado de una moralidad pública católica conservadora. Y ese texto dura en aplicación 2 años. Entonces esto ya se conoció en la historia de Chile, ¿verdad? O sea, tratar de plasmar un cierto ideario de corte conservador en los textos constitucionales. Y me parece que Republicano ha pisado el palito en ese sentido. Renato, tenemos que ir a las noticias. Te enviamos un abrazo.